El gnosticismo es un conjunto de creencias esotéricas que datan de los primeros siglos del cristianismo. La palabra viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Para un gnóstico, el mundo material en el que vives no fue creado por un Dios de amor, sino por una entidad ignorante y celosa. Dentro de esta cosmovisión, el Dios verdadero y supremo es una fuente incomprensible de pura luz, a la cual solo se puede llegar mediante la adquisición de conocimiento profundo y ancestral. Dicho conocimiento está muy ligado a un conjunto de divinidades conocidas como eones y arcontes. Estas divinidades, según la creencia gnóstica, serían las encargadas de regir el mundo físico y espiritual. Prepárate entonces, porque en este iceberg estaremos explorando a estos dioses gnósticos, los cuales no solo se encargarán de cuestionar tus creencias, sino también te resultarán bastante perturbadores. Cuando el vasto cosmos era la nada absoluta, cuando no existía más que un gran vacío, nacería una deidad conocida como Yaldabaoth. Este dios, también conocido como el Demiurgo, sería engendrado como fruto de un aborto espiritual de otra entidad primigenia. Se le describe como una abominación cósmica, un monstruo con cuerpo de serpiente retorcida y la cabeza de un león rugiente, con ojos que destilan fuego frío. A esta entidad, tras su nacimiento, la arrojarían a las tinieblas del vacío. Y al crecer en la más absoluta oscuridad y aislamiento, viendo nada más allá de sí mismo, enloqueció. En su locura, creyó que era el único Dios y decidió crear a una humanidad llena de imperfecciones. Dicha creación le haría alimentar la mentira de que él era la única y verdadera deidad, sin saber que él mismo había emanado de otra entidad primigenia dotada de divinidad. Pronto, se dio cuenta de que la humanidad poseía una chispa de luz divina que a él le faltaba, por lo que entró en pánico. Para evitar que despertáramos y escapáramos de su falso universo, nos construyó una celda biológica, el cuerpo humano. El hambre, la enfermedad, el dolor y la gravedad son los barrotes de esta jaula. Este mundo sería entonces diseñado por Yaldabaoth como una trampa perfecta para mantenernos amnésicos, reciclando nuestras almas mediante la reencarnación, para alimentarse eternamente de nuestra ignorancia. El Demiurgo, aquel monstruo ciego que nos creó y encerró aquí en este mundo. A pesar de su inmenso poder, esa deidad perversa no podría controlar a todo un vasto universo. Por lo que necesitaba ayudantes, para vigilar y controlar su gigantesca prisión material. Así que, de su propia mente oscura y enfermiza, engendró a un hijo del que pudiera servirse como guardián de su prisión cósmica. Sabaoth sería creado entonces como un guardia de máxima seguridad. Nació en la oscuridad y durante milenios creyó fielmente que su padre era el único creador de todo lo existente. Pero un día, ocurrió algo impensable. Una grieta se abrió en la oscuridad del espacio y un rayo de luz puro logró filtrarse. El Demiurgo, al no tener ojos espirituales, no vio absolutamente nada. Sin embargo, Sabaoth sí lo vería, lo que le provocaría un inmenso terror y asombro, al no conocer nada más que el vacío donde habitaba junto con su padre. Su mente hizo cortocircuito. Vio la inmensidad del multiverso real y se dio cuenta de que su mundo era solo una jaula sucia. Comprendió que su padre no era un Dios todopoderoso, sino un parásito loco, ciego y patético. Sintió un asco profundo por su propio linaje. Así que hizo lo impensable, maldijo a su creador, traicionó a su padre, y le juró lealtad a la luz enviada, procedente de otra deidad cósmica más antigua que el Demiurgo. Como recompensa por esta traición cósmica, las verdaderas fuerzas de la luz lo sacaron del fango material. Lo sentaron en un trono de fuego en los cielos más altos de este mundo, dándole el control absoluto sobre ejércitos enteros de ángeles.
Y aquí viene el giro que te volará la cabeza. Para los gnósticos, este hijo arrepentido es la deidad que el mundo moderno conoce como el Dios abrahámico del cristianismo y judaísmo, Jehová. Pero despojándolo de toda bondad, ya que él es un general cósmico de altísimo rango, un dios de las tormentas y la guerra pura, encargado de vigilar a su padre desde las alturas con un odio profundo. Nadie le rezaba a Sabaoth para pedir paz interior o amor. Lo invocaban en medio de la desesperación pura. Cuando sentías que las leyes de este mundo te aplastaban o que otras entidades intangibles te estaban cazando, llamabas al general rebelde para que desatara su artillería pesada. No era un dios de amor, era el guardaespaldas definitivo. El hijo que se rebeló contra el padre tirano, dispuesto a usar su furia incontrolable para defender tu alma. Para cerrar este primer nivel, tenemos que explicar un concepto importante que se estará viendo a lo largo del video. Este concepto es el de las divinidades conocidas como arcontes. En palabras simples, un arconte no es una entidad creadora, es más bien un dios parásito creado por el demiurgo. Es un guardia de esta prisión llamada vida, que se alimenta de tus emociones extremas para mantener los barrotes funcionando. Entre estas entidades, nos encontramos con una arconte conocida como Astafaois, la cual utiliza el placer para controlar a los seres humanos. En la antigüedad, dentro de la cultura fenicia, a esta entidad se le conocía como la diosa Astarte, una diosa de la guerra, la sexualidad y la lujuria. Pero en el aterrador universo gnóstico, Astafaois es un arconte, una de las entidades más eficientes para Yaldabaoth. Ella es lo que los textos llaman la sabiduría arcóntica. Aquella astucia terrenal, el instinto animal, esa voz en tu cabeza que te dice que lo único que importa es sobrevivir, reproducirte, consumir y dominar a otros. Si el demiurgo construyó la jaula de hueso y carne, Astafaois diseñó los instintos químicos de tu cerebro. Ella es la diosa del deseo mundano y las pasiones bajas. En la cosmología gnóstica, el deseo sexual descontrolado y la sed de poder, no son pecados mortales con los que un dios te va a castigar. Más bien, son mecanismos de seguridad que atan al individuo en su celda terrenal, imposibilitando que abra su conciencia hacia su verdadero yo más allá del cosmos. Son drogas biológicas diseñadas por Astafaois con el fin de mantener a tu mente divina sedada. Mientras estés distraído persiguiendo placer efímero, guerras humanas o poder terrenal, nunca mirarás hacia las estrellas para darte cuenta de que estás atrapado en un cuerpo intrascendente. Por sorpresa, a pesar de ser una carcelera, muchos hechiceros y personas comunes la invocaban a menudo. La llamaban mediante rituales oscuros para pedirle éxito en la guerra, para dominar la voluntad de otras personas o para cumplir deseos lascivos. Ella te concedía estos favores materiales con gusto, porque sabía este truco macabro. Cada vez que le pedías un favor carnal, hacías que los grilletes que ataban tu alma a este mundo físico fueran un poco más pesados, asegurando que, al morir, tuvieras que reencarnar de nuevo en este planeta, guardando los mismos deseos y anhelos que te imposibilitarían la trascendencia. En el nivel anterior mencionamos que Yaldabaoth fue el fruto de un aborto espiritual de una entidad primigenia. Esa entidad era Sofía. Para entenderla, primero debemos saber qué es un eón. Si los arcontes son los parásitos carceleros de la materia creados por el falso dios Yaldabaoth, los eones son divinidades de pura luz. Emanaciones directas y perfectas del verdadero Dios Supremo que habitan fuera de nuestro universo físico, en un reino de plenitud. Sofía es uno de los eones más importantes, la personificación de la sabiduría divina.
Sin embargo, su historia es la mayor tragedia universal. En su anhelo por crear vida por sí misma, sin la contraparte masculina ni la emanación del Dios Supremo, Sofía cometió un error catastrófico. El demiurgo sería creado prácticamente desde la nada en su vientre espiritual. Ella procrearía y engendraría a Yaldabaoth por sí misma, naciendo este monstruo como un caos absoluto. Por ello, sería arrojada de los reinos superiores de la luz, hacia las tinieblas del universo material, que su propio hijo deforme había comenzado a construir. A pesar de su caída, Sofía era vista como la madre protectora de los gnósticos, ya que para enmendar su error y evitar que su monstruoso hijo tuviera poder absoluto, tomó fragmentos de su propio ser y los escondió en el interior de los humanos, la llamada chispa divina que todos poseemos. Ese atisbo de divinidad que los arcontes tratan de ocultarnos mediante las distracciones terrenales. Los iniciados en el gnosticismo no le pedían a Sofía riquezas materiales, por el contrario, como su nombre lo indica, invocarla era pedirle sabiduría absoluta para poder encontrar el mapa que nos ayude a escapar de este manicomio físico. Rezarle era sintonizar la voz de una madre arrepentida. Aquella alma mística de proporciones inimaginables, que vaga por el universo tratando de salvarnos de la prisión del demiurgo. En el cristianismo convencional, a esta figura se le conoce como Cristo, el Hijo del Dios Creador. Pero en la perturbadora visión gnóstica, el Logos no tiene absolutamente nada que ver con el Jesús tradicional. El Logos es un eón supremo enviado directamente por el Dios verdadero incomprensible. No es un salvador terrenal que vino a morir en una cruz de madera para perdonar pecados. Es un mensajero que se infiltró en la simulación material de Yaldabaoth. Su misión principal era traer la gnosis, el conocimiento prohibido y el código de escape necesario para despertar a las chispas divinas dormidas en la humanidad. Para un gnóstico, el logos es la lógica pura, la mente divina irrumpiendo en la ignorancia de la materia. Se le invocaba y estudiaba profundamente en los textos sagrados ocultos, no para adorarlo con fe ciega, sino para aprender a interpretar la realidad más allá de los engaños del demiurgo. La existencia en esta vida, dentro de la prisión de Yaldabaoth, es un sufrimiento constante lleno de pérdidas, enfermedades y crueldad inherente a la naturaleza humana. Todos estos pesares son suficientes para quebrar el espíritu de cualquiera antes de que logre una iluminación perfecta. Por ello, existe una deidad encargada de consolar a aquellos que buscan la verdad incansablemente, a fin de que no pierdan el camino en medio de todos los sufrimientos terrenales. En el cristianismo convencional, se le considera al Espíritu Santo como una personificación de Dios. Pero para el gnosticismo, él es llamado Parácletos. Es otro eón que emana de las más altas esferas de la luz. Es la entidad compasiva que desciende voluntariamente a las capas más densas, oscuras y dolorosas del sufrimiento material. Sociedades secretas como el Ordo Templi Orientis tomaban a esta divinidad como el fuego cósmico de la creación, siendo el motor absoluto de la magia usada en sus misas gnósticas. Era concretamente el mismo dios del dolor, que ayudaba cuando éste era tan insoportable que la mente estaba a punto de fracturarse. Fungía entonces como un anestésico espiritual para los gnósticos. Se le llamaba para que envolviera el alma atormentada, aliviando el sufrimiento crónico, y dando la fuerza necesaria para soportar un día más dentro de la jaula biológica del demiurgo. Antes de Yaldabaoth, ya existían otras deidades primigenias que habitaban el cosmos. Tenemos el caso de Sofía, la madre del demiurgo, caída en desgracia por haber engendrado a semejante monstruo. Pero, millones de años antes que ella, existía ya una primera creación del verdadero Dios Supremo.
Una entidad incomprensible que habitaría el cosmos por primera vez. Barbelo, también conocida como Ennoia, no tiene un género definido. Se le describe como madre y padre al mismo tiempo. Es una especie de entidad sin género identificable. Fue la primera creación, quien dio pie y sostiene todo el entramado espiritual. Para el gnosticismo, invocar a Barbelo no era un acto casual para pedir favores terrenales. Acercarse a ella era intentar conectar con la fuente original de la magia y la creación absoluta. De hecho, en sectas gnósticas extremas como los borboritas, se creía que la energía de Barbelo estaba oculta en los fluidos vitales de los seres humanos, lo que los llevaba a realizar rituales de fertilidad sumamente secretos y perturbadores con el fin de intentar recolectar esa luz primigenia y ofrecérsela, llevando a la mente humana hacia un verdadero éxtasis astral. Por lo que aquel individuo que quisiera contactarla sin estar preparado, vería su mente aplastada al contemplar la majestuosidad de la fertilidad primigenia. En las profundas oscuridades del cosmos, existe un eón supremo que representa la mente divina en su estado más puro y absoluto. Un ser más allá del amor, la ira, la compasión o el miedo humano, un completo intelecto alienígena, frío, calculador y ajeno a cualquier moralidad terrestre. Nous, el vacío en sí mismo. Para los gnósticos, adquirir habilidades psíquicas no se trataba de mover objetos o leer el futuro, sino de lograr conectar con esta superinteligencia llamada Nous. Sin embargo, para invocarlo se exigía un sacrificio perturbador. Tenías que someterte a una lobotomía espiritual, eliminando mediante procedimientos psicológicos ocultos toda clase de deseo y emoción humana. Sacrificabas tu propia humanidad para convertirte en un pensamiento puro y afilado, un observador silencioso e inquebrantable que ya no podía ser manipulado por los instintos químicos de la materia. Esto puede sonar muy tentador al principio porque se eliminaría cualquier sufrimiento. Sin embargo, en el proceso también se arrancaría cualquier anhelo, deseo y amor que tuvieras hacia cualquier cosa o persona. Por lo que vale preguntarse si valdría la pena eliminar todo rastro de humanidad. Ya que al estar en sincronía con esta entidad, te volverías intocable al ya no haber nada que te cause placer o dolor. Pero también serías una verdadera cáscara vacía, un recipiente sin emociones, utilizable para fines cósmicos que jamás entenderías. En las religiones abrahámicas tradicionales, se asocia a Lucifer como aquella serpiente del jardín del Edén, el símbolo definitivo del mal, el diablo que tentó a la humanidad para provocar su caída. Pero para una de las sectas cristianas gnósticas más radicales, conocidos como los sofitas, esta narrativa es la mayor mentira jamás contada. Para ellos, el Edén no era un paraíso de amor, sino un laboratorio de experimentación. Un zoológico perfecto diseñado por Yaldabaoth para mantener a sus nuevas mascotas biológicas Adán y Eva en un estado de ignorancia dócil y estupidez perpetua. Satanás, en esta visión perturbadora llamado por algunos gnósticos como Ophiomorphus, no es un demonio, sino el héroe de la historia. Su objetivo era infiltrarse en la simulación del demiurgo y ofrecerle a la humanidad el fruto del árbol del conocimiento, que no era otra cosa que la ansiada gnosis. Aquel conocimiento oculto sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Al morder el fruto, Adán y Eva no cometieron un pecado original, cometieron el primer acto de rebelión intelectual. Sus mentes se abrieron, la venda de la ilusión cayó de sus ojos y, por un instante, recordaron que poseían una chispa divina inmensamente superior a la de su creador Yaldabaoth. El demiurgo, aterrorizado y enfurecido al ver que sus prisioneros habían despertado, los expulsó del zoológico y los maldijo con el sufrimiento terrenal. Por ello la secta cristiana ofita consideraba que adorar a la serpiente era abrazar la herejía definitiva,
aceptando que el Dios que te exige obediencia ciega es el verdadero monstruo. En su lectura de la Biblia, los enemigos del Dios creador o Demiurgo se convertían en héroes. Caín, los sodomitas y hasta Judas eran instrumentos que habrían sido utilizados para un bien mayor. Por lo que para transgredir la narrativa tradicional bíblica, ofrecían una especie de Eucaristía profanada hacia el ángel rebelde, la serpiente del Edén. Tus logros y tus memorias son solo líneas de código en una simulación carcelaria diseñada por un parásito cósmico llamado Yaldabaoth. Los gnósticos consideraban que era vital quitarse la venda para poder conocer la verdadera realidad. Para lograr esto invocaban a una deidad conocida como Aletia. Ella es la personificación de la verdad absoluta sin filtros ni juicio humano. Aquellos que lograron invocar y contemplar la verdadera forma de Aletia, describen una experiencia visual desgarradora. No se manifiesta como una diosa benevolente ni como una figura humana con una balanza, sino como una anomalía de luz afilada. Un abismo rotatorio de prismas y espejos fractales que no dejan lugar para esconder ninguna ilusión. Carece de rostro, en su lugar, se percibe una mirada de un ojo sin párpado, frío e implacable, que te disecciona al instante. Su mera presencia emite una claridad cegadora que actúa como un bisturí espiritual, despellejando capa por capa todas tus creencias más arraigadas, hasta dejar tu conciencia en carne viva. Contactarla era obtener una inmensa dosis de realidad pura, sabiendo que ese conocimiento te aislaría para siempre del resto de la humanidad dormida. Esto porque una vez que observas los hilos que controlan este mundo, nunca más podrás volver a disfrutar esta obra de teatro llamada vida. Para el gnosticismo, en este mundo material, la vida biológica es un ciclo asqueroso de depredación diseñado por arcontes, donde todos nacemos para consumir, sufrir y morir. Sin embargo, existe una diosa llamada Zoe, quien representa a la vida verdadera. Ella es una deidad de altísimo rango que se sienta a la izquierda de Sabaoth o Jehová, el dios de las tormentas y general rebelde que vimos en el primer nivel. Algunos textos la identifican con la verdadera Eva original o como una manifestación de sanación pura. Sin embargo, su concepto de vida es completamente ajeno para nosotros, ya que no representa la fertilidad biológica de este planeta, sino la vitalidad del espíritu puro, ajeno a cualquier dolor o sufrimiento. Quienes decían haberla atisbado en trances profundos no describían a una deidad con rasgos humanos, sino a un núcleo radiante de fuego blanco e inestable. Una especie de estrella viva de la cual emergían incesantemente cúmulos de polvo cósmico. Cuando un gnóstico era torturado, perseguido, o su cuerpo colapsaba bajo el peso de la jaula del demiurgo, invocaba a Zoe. No lo hacía para que sanara su cuerpo de carne y hueso, sino para que inyectara una sobredosis de vida espiritual en su chispa divina. Era el soporte vital del alma, asegurando que la verdadera conciencia sobreviviera a la muerte del cuerpo biológico, para poder continuar la guerra cósmica contra Yaldabaoth en el otro plano. Creando un ciclo sin fin, al usar toda alma como esclava y soldada eterna para el gran conflicto galáctico entre eones y arcontes. Cuando escuchas la palabra iglesia, probablemente piensas en un edificio, sacerdotes y celebraciones litúrgicas. Pero para el gnosticismo profundo, la palabra iglesia tiene una connotación diferente. Ellos la ven como un eón llamado eclesia. Su forma es una megaestructura orgánica de pesadilla y majestuosidad incomprensible. Un inmenso tejido cósmico formado por millones de nervios y siluetas que palpitan y respiran al unísono. Sus habilidades son puramente asimilativas y de disolución psicológica. Tiene el poder de enlazar telepáticamente la conciencia de quien la invoca con el resto del multiverso despierto,
forzándote a experimentar el dolor y el conocimiento inabarcable de millones de almas en una sola fracción de segundo. Ese es el poder de Eclesia, ya que tú no eres una persona única e irrepetible, eres un fragmento de ella, quien es el cuerpo completo y perfecto, del cual todos fuimos arrancados cuando Yaldabaoth nos atrapó en la materia, al tomar esa chispa divina de Eclesia, con el fin de crear estas criaturas imperfectas llamadas humanos. Cuando se entra en comunión con Eclesia, se acepta renunciar al yo terrenal, comprendiendo que tu personalidad, tu nombre y tu ego humano son solo anomalías temporales causadas por el cautiverio en la prisión del demiurgo. El objetivo final de conectar con Eclesia no es salvar tu alma individual, sino permitir que ella te reabsorba, cosiendo de nuevo todos los pedazos de luz dispersos en los humanos, para formar una entidad gigantesca y unificada, una mente colmena espiritual capaz de destruir a Yaldabaoth. En casi cualquier religión o sistema de creencias, pedir una larga vida es un deseo natural, una bendición. Pero bajo la óptica gnóstica profunda que hemos explorado, desear vivir más tiempo dentro de la prisión del demiurgo parece una locura. Sin embargo, si tu cuerpo biológico moría antes de que lograras adquirir la chispa divina, estabas condenado a morir y reencarnar en un estado de ignorancia. Esto porque los arcontes te atraparían en el umbral, borrarían por completo tu memoria y te obligarían a reencarnar en un nuevo cuerpo físico reiniciando tu condena desde cero, sin conocer los verdaderos misterios del universo. Para evitar esta desgracia, existía un ser radiante de juventud eterna llamado Ageratos, rodeado en un aura de luz estancada y pesada, que refleja una vigilia ininterrumpida. Él no curaba las enfermedades mortales ni devolvía el vigor de la juventud, su poder consistía en anclar violentamente tu chispa divina a un cuerpo que ya no daba para más. Ageratos ralentizaba la putrefacción biológica y congelaba temporalmente el reloj de los arcontes de la muerte. Era rogarle a este eón que sostuviera con hilos invisibles el colapso de tu vasija, obligándote a soportar el dolor crónico y la vejez extrema por unos meses o años más, única y exclusivamente para ganar tiempo y lograr trascender al plano verdadero mediante la obtención de más conocimiento. Era una carrera macabra contrarreloj, mientras estudiabas desesperadamente los textos sagrados y realizabas los últimos rituales para asegurar tu escape. Previo a la última entidad del iceberg hablaremos del que probablemente sea el dios o demonio gnóstico más conocido. Abraxas. Esta entidad cuestiona la división tradicional entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Abraxas no es simplemente un eón de luz ni un arconte de oscuridad, él es la aterradora totalidad del cosmos existiendo en una sola entidad. Él es la luz que da vida y el fuego que te la quita, coexistiendo en un equilibrio incomprensible que hace trizas la moralidad humana. Su representación visual era tallada en gemas oscuras y amuletos de magia negra, una quimera de pesadilla con torso de hombre, la cabeza de un gallo que perfora la ignorancia con su mirada, y víboras gigantes retorciéndose en lugar de piernas. En una mano lleva el escudo de la sabiduría y en la otra, el látigo del poder castigador. En la magia antigua, las letras griegas de su nombre suman exactamente 365. Los días del año que se pasan en la prisión del demiurgo, siendo el amo de los 365 cielos y de cada día en el que naces, sufres y mueres. Al conectar con el Dios supremo de la dualidad, el gnóstico perdía por completo la capacidad de sentir o comprender el bien y el mal terrestre, transformándose en una verdadera fuerza de la naturaleza. En caso de no haber contactado correctamente a Abraxas, su dualidad incomprensible acabaría contigo a modo de una trituradora espiritual.
El choque de estas dos fuerzas absolutas del bien y el mal dentro de tu ser fracturaban tu cordura de forma irreversible. Por tanto, a Abraxas no se le reza con amor ni esperanza, se le invoca con un terror reverencial puro para sobrevivir a la guerra espiritual. Si llevabas su sello, estabas invocando al depredador supremo del multiverso, pidiéndole al amo de la dualidad que te prestara su látigo para aniquilar a tus enemigos. Abraxas nos revela la verdad más escalofriante del gnosticismo. El universo no es benevolente ni malvado, sino una maquinaria colosal, hermosa e indiferente, de la cual solo los verdaderamente iluminados podrán escapar. A lo largo de este video hemos hablado de cómo nuestro cuerpo humano es una celda biológica, una jaula de carne y hueso construida por el demiurgo. Hemos hablado también de que existe un verdadero Dios. Pues bien, este verdadero Dios es llamado Antropos, el molde original sobre el cual Yaldabaoth creó a la humanidad. Es un eón colosal, el verdadero Dios de la humanidad que existe en los reinos de plenitud perfecta. Quienes en estados de trance profundo lograban vislumbrar la forma real de Antropos, describían a una perfección geométrica absoluta, que extrañamente les producía una familiaridad con los humanos. Visualmente, es un coloso de luz translúcida, desprovisto de órganos, entrañas, sangre o cualquier debilidad biológica. Su cuerpo no está hecho de materia, sino de conocimiento puro, una figura majestuosa que parece un mapa estelar viviente, donde sus conexiones internas brillan a modo de constelaciones. Aquellos supervivientes de la visión, pensaban al mirarse al espejo que nuestros cuerpos físicos no son creaciones hermosas a imagen y semejanza de Dios, sino copias mutadas, asquerosas y defectuosas de ese arquetipo celestial. Los gnósticos creían que no éramos más que muñecos de carne y hueso diseñados deliberadamente por el demiurgo, para ser humillados por la enfermedad, la putrefacción y el dolor. Sabiendo que al final, el camino para todo gnóstico era asemejarse más al verdadero Antropos.